acuerdo con la sana doctrina. Y recuerde que yo les di un resumen de las doctrinas fundamentales y las doctrinas secundarias, ¿se acuerdan? Ese fue un pequeño resumen. Después va a comenzar a hablarle a unos grupos en la iglesia, mire, de acuerdo a esa base doctrina, a esa sana doctrina, ¿qué les dice? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Usted va a encontrar esa palabra sobrio muchas veces en los mandatos de Pablo, sobrio. Ya miramos lo de los ancianos. Espero que si alguien no pudo venir haya escuchado la predicación para que no se haya perdido. Pero yo hablé todo lo que tenía que ver con sobrios, sanos en la fe, prudentes y serios. Ahora Pablo va a comenzar con otro grupo, las ancianas, ¿sí? Pero antes de iniciar vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy estar aquí. El que cada persona esté hoy aquí no es coincidencia. El Señor ha permitido que estemos aquí, porque tiene propósitos, planes con nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, para hablar tu palabra como tú quieres, pero también usa a mis hermanos y a las personas que están hoy aquí, úsalos para que escuchen tu palabra, Dios. Porque el fin de todo esto es poner por obra lo que tú nos enseñas. Quita la pereza, Señor, la indiferencia. Quita toda cosa que impida que tu palabra haga la obra que debe hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo y dejamos esta palabra en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así que atentos, pendientes, no se duerma. Si se duerme lo grabamos desde acá con el celular, mire. Y el próximo domingo lo pasamos en los anuncios. Hay como un bebecito dormido, mire. Hola, está buena idea, ¿no? Hola, sí, está buena idea esa. Bueno, vamos a seguir con el versículo 3. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo, para ganar tiempo, mire. Ya miramos los ancianos. Recuerde que los ancianos no eran pastores, son hombres de edad avanzada, hombres mayores en medio de la iglesia, que deben ser hombres serios, prudentes, de buen testimonio, sanos en la fe, en su relación con Dios y en su relación con los hermanos. Ahora dice el versículo 3, las ancianas, asimismo, esa palabra es importante, mire, asimismo, sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces Pablo va a dar instrucciones a estas mujeres, a las ancianas, no son pastoras, ¿no? No va a salir por la hermana, ay mira, ahí hermano está, mire, las ancianas pastoras, no. Son mujeres de edad avanzada, mire, ¿sí? Mujeres de edad avanzada, mujeres creyentes de edad avanzada, en medio de la iglesia. Mire, generalmente son aquellas mujeres cristianas de edad avanzada que ya no tienen la responsabilidad de criar hijos. Tampoco nietos, ¿no? Porque ahí hay personas que les enchutan a los hijos a la abuelita y la pobre abuelita ya acabó de criar hijos y ahora tiene que criar nietos. No, responsabilidad de cada padre y madre, ¿no? Mujeres ancianas que ya no tienen la responsabilidad de criar hijos, ni tampoco nietos, ojo. Pero esas mujeres deben ser algo, ¿qué? Reverentes en su porte. En lugar de porte, otras versiones dicen conducta o comportamiento. La anciana cristiana siempre debe estar dando un buen testimonio, mire. Ese es el punto. Tanto dentro como fuera de la iglesia. Dando un buen testimonio. ¿Sí? Generalmente con los años, a cada persona, cristiano y no cristiano, llega a veces momentos de cansancio, ¿no? Y mucha gente se vuelve amargada, ¿cierto? Amargados. Ya no puede hablarles porque ya da miedo, ¿no? La anciana debe dar testimonio fuera y dentro de la iglesia, mire. ¿Sí? Después dice Pablo, no calumniadoras. Este término, ¿sabe para quién se emplea o a quién se describe con ese término? A Satanás. A Satanás, quien es el calumniador más grande que existe, ¿no? El padre de la mentira, lo llama la Biblia. O sea, en este caso, literalmente es no diablas,
que no sean diablas. Así dice la palabra literal, ¿no? No diablas, mire. Las ancianas no deben ser mentirosas, no deben sembrar discordias en medio de la iglesia, y dice Pablo, tampoco deben ser esclavas del vino. Parecería raro pensar una hermana cristiana de edad avanzada que sea borracha, ¿no? Pues es como raro, ¿no? Pero por algo lo dice Pablo, mire. Aquí debemos tener un poco el contexto cultural de la época. Recuerde que en esa cultura el vino era algo frecuente en medio de la cultura. Incluso el vino de esa época era más fuerte que el de hoy en día y tenían que rendirlo con agua para que le baje, pero lo consumían frecuentemente. El llamado para el cristiano en esa época era no dado al exceso. Por eso recuerde lo que les decía a los diáconos, no dados a mucho vino. Lógicamente eso no nos da licencia para tomar, no, hermano, mire, ellas tomaban, entonces yo también. No es nuestra cultura. En nuestra cultura, ¿qué es lo más frecuente que tomamos? Vamos a decir guaro, ¿no? Tinto, cafecito. Si usted llega a la casa, quiere un tintico, listo, hágale un tintico. O en la iglesia está el tintico, ¿sí? Eso es lo general en nuestra cultura. En la de ellos era el vino, un vino rendido con agua para bajarle un poco, ¿no? La anciana debía dar testimonio, ¿sí? El vino era tan frecuente en esa época que recuerde que en la iglesia de los Corintios había excesos incluso, que dice que muchos se embriagaban. El cristiano debía dar ejemplo en medio de esa cultura. Hermanito, ¿quiere otro vinito? No, hermanito, ya ahí nomás, ya tranquilo, ya me voy para mi casa. Tenía que dar ejemplo, ¿sí? Dice, no esclavas del vino. El punto de la instrucción, ¿cuál es? Que la anciana debía ser centrada, sobria, dominada y dirigida por el Espíritu Santo en todas sus acciones. Dar testimonio. Efesios 5, 18 al 19. Efesios 5, 18 al 19. ¿Cuál es el mandato que da el apóstol Pablo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, dominados, controlados, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué otra característica sigue con estas ancianas? Debían ser maestras del bien. O sea, practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios. Esto no habla en el sentido ministerial, ojo, más bien en su testimonio y servicio en medio de la iglesia. Las hermanas ancianas de testimonio son de gran bendición en medio de la iglesia, pero ojo, de testimonio, porque hay otras que puede que no estén dando testimonio, ¿sí? Son de gran bendición en la iglesia. ¿Por qué? Porque sus consejos y enseñanzas, con base en su vida cristiana, en su testimonio, en los años que han vivido en Cristo, contribuyen grandemente al crecimiento espiritual. Pero ¿sabe especialmente en quiénes va a decir Pablo? En las mujeres jóvenes. En las mujeres jóvenes casadas. Es el contexto, mire. Sobre todo en lo siguiente, versículo 4, Tito 2:4. ¿Cómo debían ser maestras del bien? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Recuerde, el contexto es cristiano, mujeres jóvenes casadas, cristianas. Que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese era su principal llamado. Enseñar a las mujeres jóvenes, lógicamente con el aval de los pastores, ¿sí? Porque debe haber un orden en la iglesia, con el aval de los pastores, ya que no toda mujer anciana es de testimonio. Por eso debe tener unas características que ha mencionado Pablo, mire. O hay muchas mujeres que no tienen la suficiente madurez espiritual por más años que tengan. Y eso también puede pasar en los hombres, mire. Debía tener una madurez espiritual para ser una maestra de las jóvenes, mire. ¿Y qué debían enseñarle a las mujeres jóvenes? A amar a sus maridos e hijos. Hermano, ¿y si ella nunca tuvo marido, nunca tuvo hijos, nunca se casó, qué? ¿Qué pasa ahí? Mire, puede hacerlo. Lo importante es que haya sido y sea una mujer de testimonio en sus años de creyente.
Lógicamente va a tener más peso que haya criado hijos y haya tenido un esposo. Pero igual si no lo tuvo y es una mujer de testimonio, puede enseñar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos capacita para hablar de cualquier tema. Yo no tuve que haber consumido drogas alucinógenas para decirle a un joven que eso es malo a la luz de la Biblia. La Biblia me capacita para hablarle de la santidad y de buscar al Señor, mire. ¿Sí? La Biblia nos capacita, mire. Yo he conocido pastores que por circunstancias de la vida, porque Dios no ha querido darles hijos, y ellos hablan y aconsejan a las familias acerca de los hijos, y no tienen hijos. ¿Por qué? Porque la palabra los capacita para hacerlo. ¿Sí? Eso es lo importante, mis hermanos. Los capacita para hacerlo. ¿Sí? Para todas esas cosas. Uno pensaría que Pablo le diría a Tito que enseñen a las jóvenes a ser más espirituales, a estudiar más la Biblia, a orar, a servir más en la iglesia, etcétera. O como diría el mundo, a ser más empoderadas. ¿Sí? Es el eslogan del mundo, ¿no? Mujeres empoderadas. Ese es lo que vende el mundo, mire. Mujeres empoderadas. Terrible esta mujer, Yesenia Ten. La otra vez la escuchaba esta mujer que dice que es pastora, diciéndole a las mujeres en una conferencia: si no te gusta tu marido, déjalo y búscate otro, tú tienes el derecho. Terrible, imagínese. Esa mujer un día va a tener que rendirle cuentas a Dios por sus palabras, mire, por destruir hogares. Terrible esta mujer, mire. La labor de las ancianas está enfocado en las mujeres jóvenes casadas, no en enseñarles a rebelarse, mire, sino a amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer que ama a su marido y a sus hijos, ¿sabe qué? Es una mujer que tiene prioridades, porque su hogar es su castillo, el lugar donde Dios la va a usar en grande manera, mire, en grande manera. Y mire, hermanos, amar a su esposo y sus hijos no implica simplemente amarlos. En el sentido más amplio es cuidar su hogar con esmero, con amor y con dedicación. Bíblicamente, mire. Tristemente, esta sociedad progresista vende la idea de que una mujer está realizada ¿cuándo? Cuando es empresaria, cuando es empoderada, cuando es triunfadora. Y para ellos la mujer que es ama de casa está mandada a recoger, ya no sirve. Usted llega a una entrevista, ¿y usted qué hace? Yo soy ama de casa. Ah, sí. ¿Y por qué? Le pregunta. Pero usted llega y dice, yo soy empresaria, tengo 5 empresas. Uy, no, qué tremenda esta mujer, esta mujer es lo máximo. Menosprecian a la ama de casa cuando es una labor sublime y bastante dura. Las que son amas de casa lo saben, dura. Sí, no es como soplar y hacer botellas, mire, es difícil. Pero esa sociedad ha menoscabado a la mujer ama de casa. La ven como la mujer oprimida, la mujer anticuada, la mujer que está mandada a recoger. Han olvidado que es el mandato de Dios, mire. Y vamos a verlo, mire. Y vamos a verla. Vamos a verlo. Mire, con esto, hermanos, no quiero decir que la mujer no estudie, no se prepare, no busque hacer empresa, educarse. Pero una mujer que ha decidido casarse, que ha decidido tener hijos, su prioridad será su hogar, de acuerdo a la Biblia. Ahí está si usted quiere obedecer a lo que dice el mundo o lo que dice la Biblia. Pero si una mujer ha decidido casarse y tener hijos, su prioridad será su hogar, mire. De acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Importante los hijos, ¿no? Yo he escuchado a jóvenes que se van a casar y dicen, no, yo quiero casarme, pero yo nunca voy a tener hijos. Es raro, ¿no? Es como que usted diga, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas, pero nunca la voy a ejercer. La palabra matrimonio viene de matriz. Y la palabra matriz es concepción, tener hijos. El fin del matrimonio es tener hijos, una generación piadosa que honre a Dios. Si usted no va a tener hijos, no se case, pues. Pero ese es el fin del matrimonio. Ya cuántos quiera usted tener, es cuestión de cada pareja. Si usted quiere 1, está bien. Si quiere 2, está bien. Si quiere 10, está bien. Ya eso es cuestión suya. Nadie debe juzgar ni en lo uno ni en lo otro. Ay, mire, solo tiene un hijo. Ay, mire, tiene 10. Eso es cuestión de cada matrimonio. Porque al final usted no le va a ayudar a mantener a los hijos. Cada cual le toca. ¿Sí?
pero el fin del matrimonio son los hijos. Pero mira un consejo para los jóvenes que piensan casarse o que se van a casar. Disfrute su matrimonio. Un paréntesis pequeño. Porque hay parejas que se casaron y al otro día ya está embarazada ya. Bueno, ahí es como raro, ¿no? Haciendo cuentas. Bórrelo eso. Se casaron y a los meses ya embarazada. No disfrutan nada. Porque cuidar hijos demanda tiempo. Mire, disfrute. Cásese y disfrute un tiempo, viaje, conózcanse como pareja, ámense, hagan cosas juntos y después ya tengan hijos. Quemen bien ese tiempo, ¿sí? Pero si ya los tienen, pues ya criarlos, pues ya qué más, ¿no? Entonces, miren, su prioridad será su hogar de acuerdo a la Biblia. Y de igual manera una mujer va a poder desarrollar sus capacidades y conocimientos siendo madre y ama de casa, mire. Porque cuando sus hijos ya sean grandes, ¿qué va a hacer? Puede desarrollar sus capacidades, ponerse su negocio, ponerse a trabajar, andar con su marido, hacer muchas cosas, mire. A veces piensan que el matrimonio, ser ama de casa la limita, no. Tiene un horizonte delante de Dios, mire. ¿Sí? Pero recuerde, su prioridad es su marido y sus hijos, no descuidar su hogar. Miren mis hermanos, aquí hay un doble mandato. Primero, para las mujeres ancianas cristianas de testimonio en medio de la iglesia. Segundo, para las mujeres jóvenes casadas. Es un mandato, una instrucción de Dios. Hay hogares que por fuerza mayor los padres deben trabajar ambos, porque de pronto el dinero no alcanza y toca hacerlo. Uno no va a entrar a juzgar eso, ¿sí? Porque a veces la situación es difícil, ¿sí? O hay hogares donde la mujer le tocó trabajar porque no hay un esposo. De pronto abandonó el hogar, de pronto murió, pasó algo y le tocó trabajar, mire. Son casos difíciles que se deben afrontar por necesidad, Pero hay otros hogares donde perfectamente el esposo puede sustentar el hogar y la esposa dedicarse a la casa. Pero ¿sabe qué? No lo hacen. ¿Por qué? Por obtener más dinero. No, es que si trabajamos los dos vamos a poder tener más plata y comprar esto y aquello. Eso no está bien. No hay prioridades en ese hogar, mire. No hay prioridades. Están descuidando lo más importante, sus hijos. Que los críe la niñera, que los críe la abuelita, que los críe la vecina. Y después se pierden los hijos. Porque no hay como la instrucción de una madre y de un padre en el hogar. Padres de testimonio, ¿no? ¿Sí? Pero mientras que no llegan los hijos, hasta es posible que ambos trabajen, siendo sabios en el matrimonio. Pero cuando llegan los hijos, hay que replantear las prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad ahora? ¿Sí, mis hermanos? ¿Mis hermanas? El modelo de Dios son mujeres sabias cuidando su hogar, enseñando a sus hijos, amando a sus maridos. Ese es el modelo. Y lo mismo en la iglesia, mis hermanas. En la iglesia, ¿es bueno que la mujer sirva en medio de la iglesia? Sí, es de bendición. Pero cuando su prioridad es su familia y en algún momento debe escoger, ¿qué debe escoger? Su familia. Lo primero debe ser su hogar, porque si descuida su hogar, lo demás ya no tiene sentido. Y uno como hombre lo mismo. Mire, lo demás ya no tiene sentido. La idea que da Pablo a Tito es más significativa que solo enseñarles. ¿Sabe qué dice Pablo? Entrénenlas, entrenen a las más jóvenes. ¿Y qué es un entrenamiento? ¿Es solo de un día? Constante. Cuando una mujer anciana de testimonio coge a una joven, debe entrenarla. Listo, vamos, ¿cómo vas con esto? ¿Qué ha pasado? Es un entrenamiento. Eso es lo que utiliza Pablo aquí, mire. Entrenen a las jóvenes, ya que una mujer joven desconoce muchas cosas, mire. Desconoce muchas cosas. Su misma juventud la lleva a ser rebelde, a no someterse muchas veces, siendo cristiana, mire, pero es parte de su juventud. En la época de Pablo, en la cultura en que estaba Pablo, y escribe, la edad más común para que una mujer se casara, ¿sabe cuál era? Entre los 12 y 18 años. Y los hombres generalmente se casaban entre los 18 y 30 años. La mujer siempre era menor, mire.
Algunas inclusive ya tenían hijos siendo adolescentes o cuando llegaban a sus 20 años, ya eran madres. Y no sabían muchas veces cómo criar hijos, cómo amar a sus maridos. ¿Qué tenían que hacer las ancianas de testimonio? Entrenarlas. Mire, entrenarlas. Lo que está haciendo Pablo es pasando la antorcha. Tú ya viviste tu vida, diste testimonio, aquí te pongo estica, mira, entrénala. Entrénala. ¿Qué tan importantes son esas mujeres en la iglesia? Muchísimo. Muchísimo, mire. ¿Sí? Muchísimo. Algunas ya tenían hijos siendo muy jóvenes, mire. Y la experiencia de la anciana sería de gran provecho en la vida de esta mujer joven, mire. Sería de gran provecho. Mire, muchas madres, en lugar de amar a sus hijos, los aborrecen. ¿Sabe por qué? Porque los consienten y les dan todo gusto. No hay disciplina, no hay instrucción, no hay nada. Los están aborreciendo. Porque sus hijos se van a perder. No hay una instrucción, no hay nada, mire. Y los hijos se pierden. Por eso, mis hermanos, amar a sus maridos y a sus hijos es ocuparse de su hogar. Ese es su principal ministerio y donde Dios usará a la mujer para formar una generación piadosa delante de Dios. Y hermanos, para todos, nuestro hogar es lo más importante después de Dios. Porque si descuidamos este ministerio, todo lo demás se viene abajo. Familias fuertes forman iglesias fuertes. Y es una realidad. Familias fuertes forman iglesias fuertes. ¿Sabe por qué la mayoría de jóvenes y niños desertan de las iglesias cuando llegan a la edad de 12 años o a la adolescencia? ¿Sabe por qué? Porque sus hogares no eran fuertes muchas veces. No veían el testimonio. Veía a mi mamá, a mi papá haciendo algo en la casa y en la iglesia diferente. Me lo cambiaron. Acá es una cosa y acá es otra. No hay coherencia. Y muchos desertan. No es el común, porque hay hogares donde se hace el trabajo bien, pero al final los muchachos deciden no aceptar a Cristo. Por eso debemos estar conscientes como padres de que estamos haciendo nuestra labor a cabalidad, para que el día de mañana no tengamos remordimientos. Ay, no le dije a mi hijo, no hice lo que debía y se perdió. Que digamos, hice lo que debía, pero él tomó su decisión. Seguiremos orando por él o por ella. Pero esa es la realidad, mis hermanos. Familias fuertes forman iglesias fuertes. Vamos al versículo 5, porque el tiempo apremia, mire. Tito 2:5. Estas mujeres ancianas debían enseñarles a las más jóvenes, ¿a qué? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, debían enseñarles a ser prudentes, discretas, castas, puras. Eso implicaba tanto en su parte interna como en su parte externa. Por ello es importante tanto el corazón como la vestimenta, mire. Hay personas que se visten de una manera provocativa o sensual. Hermana, no se vista así. Dios ve mi corazón, usted no me juzgue. Pero de lo que abunda el corazón hablamos. Yo creo que también mostramos, mire. Debemos ser sabios. ¿Sí? Y eso deben hacer las mujeres, mire. Entrenarlas en todo eso. Primera de Timoteo 2, 9 al 10. Primera de Timoteo 2, 9 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, mire. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, hermano, ¿no me puedo colocar una cadenita de oro? Ese no es el punto, mire. El punto es modestia, castidad, pureza, sencillez. En la época de Pablo, las mujeres griegas se ponían unos peinados que llegaban como hasta el techo, mire. Y las cristianas empezaron a adoptar eso. Uy, qué bonito que se le ve, yo también quiero hacérmelo. Y llegaban hacia la iglesia. Entonces Pablo dijo, un momentico, les dijo, no con peinados ostentosos. La idea no era restringir. Hay iglesias que van al extremo.
Usted, si la mujer viene con pantalón, pecadora, no se eche maquillaje, no se bañe, no haga nada por la mujer. Eso ya es un extremo. La mujer debe maquillarse, ponerse bonita para su marido, ojo, ¿no? ¿Sí? Para el Señor, ¿sí? Lo mismo los hombres, no van a venir como, ¿sí? Pero es un llamado a la modestia, a la prudencia, ¿sí? A la prudencia. Una mujer joven casada no debe andar inmiscuida en chismes. ¿Se acuerda de las viudas jóvenes? ¿Qué andaban haciendo las viudas jóvenes cuando estudiamos? De casa en casa echando chisme, ¿no? Con la comadre, mire. Una mujer casada no debe andar inmiscuida en chismes, no debe prestarse para malos comentarios o críticas. Tampoco debe hablar más de la cuenta, develando intimidades de su vida y hogar a cualquier persona. La mujer joven es impetuosa, se pone a hablar con otra hermana y te cuento, imagínate que mi marido hace esto, deja los calzones por allá tirados y contándole todo. El pobre hombre quedó por el suelo, mire. Debe ser prudente, ser sabia al hablar. Hay cosas íntimas que son del hogar y otras que de pronto puede comentar. Mire, estoy pasando un momento difícil, ore por mí, por mi matrimonio. Pero ser sabia al hablar. Prudentes, esa es la palabra que usa, mire. Prudente, sabia al hablar. ¿Sí? No debe hablar mal de su esposo e hijos. Importante, hermanas. Jamás hable mal de sus esposos. Por más que su esposo esté fallando o haciendo las cosas mal, no hable, es que mi esposo, imagínate, ese hombre es así y asá. Y todo el mundo se enteró del pobre hombre cómo es. Llega a la iglesia y ya no puede ni entrar. Mírelo ese, imagínese ese cómo es. Sabias, prudentes. Lo mismo el hombre con la mujer, ¿no? Lógicamente. ¿Sí? Sabios con quien hablamos. Recuerde que en medio de la iglesia no podemos confiar en todo mundo. Deben ser ancianas de testimonio, como dice la palabra, mire. ¿Sí? No debe ser coqueta o vanidosa, tampoco engreída. Jamás debe participar en actos impuros o deshonrosos. ¿Qué más deben también enseñarle las ancianas? A ser cuidadosas de su casa. Otras versiones dicen hacendosas en el hogar, mire. Deben mantener con excelencia un hogar piadoso para el esposo y los hijos. Es una responsabilidad de la mujer cristiana mantener un hogar digno para su familia, mire. Lógicamente el esposo debe apoyar también, ¿no? Otra, sujetas a sus maridos. Uy, esa sí es, ay hermano, ahí sí nos tocó en la llaga, mire. ¿Sí? Sujetas a sus maridos. Mire, las ideas del feminismo radical no son solo de ahora. Ya en la época antigua había un feminismo radical que mandaba a la mujer a que se rebele. Era una parte integral de la mitología antigua de los babilonios y asirios. La iglesia primitiva estaba a veces a la expectativa de esa amenaza que había, como hoy en día pasa con los creyentes, mire. Por eso el feminismo moderno no es nuevo, viene de tiempo atrás, ha ido modificándose y cambiando, mire. ¿Sí? Pero sabemos que la sujeción al marido no es como la ve el mundo. ¿Cómo ve el mundo la sujeción al marido? Una mujer sometida, que recibe maltrato físico, que recibe maltrato emocional y no puede decir nada. Así lo ve el mundo. Usted le dice, yo me sujeto al marido. Ay, sí, pobrecita. Ay, no, le dice, no. Porque no entienden. Para ellos es locura lo espiritual. ¿Sí? Si en el hogar el esposo es creyente, debe estar sujeto a Cristo. Ese es el mandato, mire. Y su esposa sujeta a su marido. Eso no es un sometimiento mundano, hermanos. Es obediencia piadosa a Cristo y su palabra. El esposo se somete a Cristo y la esposa se somete a su esposo. Ese es el orden. Primera a los Corintios 11:3, se lo leo yo rápidamente por el tiempo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si en el hogar el hombre no es creyente, la esposa piadosa debe someterse a su esposo en todo aquello que no vaya en contra de la palabra de Dios. Ojo, en todo aquello que no vaya en contra de su fe, de sus convicciones. Por ejemplo, si le dice el marido, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarte, ven, vámonos a una discoteca, ingiramos alcohol, ¿qué debe hacer la mujer?
No debe someterse a eso, mire. Efesios 5, 22 al 23. Efesios 5, 22 al 23. Por eso la mujer debe sujetarse a su esposo, si es inconverso, a todo aquello que no atente contra la palabra de Dios. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Porque dirá propios, ¿no? No va a ser que alguna sujete al otro marido, mire. Como al Señor, mire. Porque el marido es cabeza de la mujer, recuerden, no es una cabeza para imponer, sino para dar ejemplo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El ejemplo más importante que da es Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Y cómo trató Cristo a la iglesia? ¿Machista? ¿La injurió? ¿La maltrató? Mire, lea un poquito más allá. Efesios 5, 25 al 28. ¿Puede leerlo, Eddie? Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cristo presentará su iglesia a sí mismo santa, pura. ¿Y cuál es la labor que tenemos nosotros los esposos? Un día presentar a nuestras esposas delante del Señor santas, puras, mire. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo buenos esposos. ¿Sí? Así que aquí la cosa no es que yo soy la cabeza, aquí se dice lo que yo digo y aquí mando yo, no. Aquí yo soy la cabeza y debo dar ejemplo. Yo soy el que camino primero y mi familia me sigue. Si yo meto mal el pie, mi familia va a ir por el mismo hueco, mire. Aquí es ejemplo y testimonio, mire. No es el machito que aquí yo hago lo que digo, no. Es testimonio y ejemplo. Ese es lo que dice, mire. Es lo que dice. La esposa joven, por su ímpetu y energía y inexperiencia, está orientada a ser voluntariosa, a rebelarse por su naturaleza. Por eso el mandato de Pablo a las ancianas es: enseñen a estas mujeres jóvenes a respetar a sus maridos, a someterse bíblicamente. Y todo lo anterior tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el propósito de la conducta piadosa, hermanos. Eliminar cualquier posibilidad de que la palabra de Dios sea menoscabada, deshonrada. Imagínate una esposa cristiana siendo rebelde y grosera con su esposo no creyente. ¿Qué diría ese esposo? No, pero usted mire, va a la iglesia, escucha prédicas, todo, y es la misma de siempre, ¿o la? Sería un mal testimonio. Lo mismo un esposo, ¿no? Viceversa, porque no es solo para la mujer, es para el hombre también, mire. No sería de testimonio. En ese caso la mujer no solo quedaría mal, sino Cristo y el Evangelio. Y sería muy difícil que ese hombre llegue un día a la salvación. Aunque no es justificación, ¿no? Porque la salvación es individual. Lógicamente la mujer cristiana no va a ser perfecta, va a cometer errores, como todos. Pero el camino que nos da el Señor es buscar siempre dar un testimonio correcto de la palabra de Dios. Ese es nuestro fin, mire. Una mujer creyente ora cada día por la salvación de su esposo inconverso, pero también da un testimonio piadoso, mire. Y le digo, lo cual no solo aplica para la mujer cristiana, sino también para un hombre creyente delante de su esposa, porque puede pasar. Mire, hermanos, los cristianos que afirman que creen en Dios y su palabra, pero no la obedecen, deshonran a Cristo. Y ese es el problema hoy en día. Por eso la gente no cree allá afuera. Uy, no, yo conozco un cristiano en mi trabajo, uy, ese es más deshonesto. ¿Yo qué voy a ir a esas iglesias con esta gente? Deshonran la palabra, dando un mal testimonio, mire, por esas gentes, por esas personas. Por eso, mire, muchos han escarnecido a Dios y su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser creyentes. La esposa insubordinada y de mal carácter permite eso en el incrédulo.
El carácter y conducta, hermanos, son inseparables. ¿Se acuerda cuando Eddie nos enseñó del carácter? La conducta y el carácter son inseparables. Y ojo que los hombres no se salvan, ¿no? Porque también es un llamado a los varones a dar buen testimonio en todo lugar y en todo momento. Vamos al versículo 6, avancemos. Ya no se preocupen, ya casi llegamos a la mitad. Tito 2:6. Bueno, el apóstol Pablo ya le habló a los ancianos de edad avanzada, ya le habló a las ancianas de edad avanzada, y en medio de hablarle a las ancianas, le habló a las esposas jóvenes. Ahora el apóstol Pablo va a hablarle a los jóvenes. ¿Si hay jóvenes hoy? Ah, sí, mire, por ahí hay varios jóvenes, ¿sí? Y otros que no somos tan jóvenes, mire, pero ahí vamos. Le va a hablar a los jovencitos, mire, pero no se asuste. Tito 2:6, dice Pablo a Tito, exhorta, anima, asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra que usted va a ver más reiterativa ahí es sobrio y prudente, sobrio y prudente, sobrio y prudente, mire. La instrucción es hacia los jóvenes, y generalmente son jóvenes cristianos en el contexto, ¿sí? Y vemos una característica similar, prudentes, sensatos y sobrios. Mire, siempre lo he dicho, mis hermanos, la Biblia siempre habla de niños y hombres. Jamás la Biblia va a decirle de adolescentes o preadolescentes, niños y hombres. Por eso los jóvenes ya se pueden considerar hombres y deben ser instruidos con los hombres. Eso es lo que pasaba en la cultura judía. Un niño, cuando ya crecía, iba con los adultos y aprendía la Torá y toda la ley judía, mire. Porque los jóvenes deben ser instruidos con los hombres. Mire, es una realidad, hermanos, que la juventud trae arrebato, emoción y muchas veces acciones imprudentes. Acuérdese cuando usted era joven, a usted no le importaba nada. Usted iba para allá, iba para acá, hoy me voy de mochilero por allá a otro lado y no andaba, porque era el ímpetu de la juventud, las emociones. Pero ¿qué les dice Pablo a los jóvenes cristianos? Sean prudentes, que sean de mente sobria, con control de sí mismos. Mire, el joven moderno se enfrenta a una sociedad dada a la fantasía y al materialismo. Yo recuerdo en mi época cuando era adolescente, todos querían ser narcotraficantes. Yo quiero ser como Pablo Escobar, quiero tener dinero, plata. Hoy en día, ¿qué quieren ser los jóvenes? Uno les pregunta, mijito, ¿usted qué quiere estudiar? No, yo quiero ser influencer. Yo quiero hacer videos en YouTube y monetizar mucho dinero. No quiere estudiar medicina, ingeniería. No, eso no da plata. Quiero rápido la plata. Una sociedad materialista, una sociedad dada a la fantasía. No es lo que Dios quiere para un joven cristiano, mire. El joven moderno se enfrenta a esta sociedad, mire. Y no es normal en esta sociedad que un joven sea sensato, sobrio o prudente. Lo ven como raro. Y los jóvenes son los que tienden a cuestionar más todo, mire. ¿Sí? A la rebeldía, al anarquismo. Los jóvenes son los primeros en dejarse llevar por pensamientos socialistas y comunistas, mire. Y andar con su camiseta del Che Guevara, mire, aquí soy del Che Guevara, sin saber ni siquiera quién era ese tipo, mire. Son los más dados a eso, mire. A ser progresistas, a seguir filosofías mundanas, los jóvenes. Yo recuerdo que en mi época de juventud creía en muchas cosas. Creía en la reencarnación, creía en el satanismo, creía en una cantidad de cosas, mire. El ímpetu de la juventud, mire. ¿Quiénes son los más atraídos por tribus urbanas? Los jóvenes. ¿Quiénes andan hoy en día más con la locura de los terian? Aunque no falta por ahí el adulto que se le corrió una teja y también le dio por andar, ¿no? Vestido de gato, no sé. ¿Sí? Pero los jóvenes, mire, ¿quiénes son los que más siguen ideologías llamativas? Los jóvenes. Los jóvenes, mire. Por eso a los jóvenes que dicen ser creyentes, ¿cuál es el llamado, mis hermanos? ¿Aquí hay jóvenes creyentes?
Sonaron los grillos por ahí. ¿Cuál es el llamado a esos jóvenes que dicen ser creyentes? Que sean prudentes, controlados por el Espíritu Santo, comprometidos con Cristo y su iglesia. Mire, hermanos, es una realidad. En medio de la iglesia, los jóvenes cristianos deberían ser los más comprometidos con la obra. ¿Sabe por qué? Porque ellos, la mayoría no tienen esposa, no tienen hijos, pueden darle todo a Cristo, desgastarse para el Señor. Desgastarse, mire. No tienen responsabilidades mayores, pero a veces son los más inconstantes, los más volubles, los más indiferentes, mire, en la iglesia. Y por eso a los más viejos nos toca asumir las responsabilidades. Porque los jóvenes no quieren, no se comprometen con la obra, mire. No se comprometen. Mire, cuando comencé a servir al Señor, tenía 25 años, recuerdo. 25 años, qué épocas, hermanos. Me comprometí de lleno con el Señor. Serví en jóvenes, en enseñanza, en campamentos, en alabanza, en evangelismo, en lo que salía. Tenía el tiempo para hacerlo, tenía la energía para hacerlo. Algo que hoy en día no puedo darme el lujo de hacer, porque ya no tiene otras prioridades, mire. Y además estudiaba, yo me acuerdo que estaba en la universidad, trabajaba, estudiaba y le servía al Señor, mire. No hay excusa. Ay, hermano, es que yo estoy ocupado, no puedo, yo tengo la universidad. Ay, es que yo trabajo. No hay excusa, hermanos. Si usted es joven, entréguele su vida al Señor. Entréguele su vida al Señor. Puedo decir con certeza, hermanos, que parte de mi juventud la gasté para el Señor. La gasté para el Señor, lo que más pude, y fue de gran bendición para mi vida. Si no hubiera hecho eso, yo creo que no estuviera parado hoy aquí, porque eso me sirvió para madurar, mire, haberle gastado mi vida al Señor. Por eso, jóvenes que están hoy aquí, aprovechen el tiempo. A veces ustedes piensan que perder el tiempo en las cosas del mundo, eso es vida. No es vida. Un día se van a parar en el camino con 40, con 50 años y van a mirar hacia atrás y van a decir, desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. Yo ayer hablaba con un amigo que conocí en la iglesia de Ipiales, en esa época que estábamos en la iglesia, con el que teníamos un trío cristiano, mire, él tocaba el requinto. Y yo le pregunté, ¿qué es de tu vida? ¿Volviste a la iglesia? No, ya no volví a congregarme. ¿Tienes hijos, esposa? No tengo nada, pero sí quiero sentar cabeza, sí quiero tener un hogar, pero no he podido. ¿Sabe por qué? Porque se apartó de Dios. Porque hay otras prioridades en su vida que lo han alejado. Y hoy ya no le haya sentido a su vida. Ha perdido el tiempo. Se le han ido los años. Jóvenes, aprovechen ese tiempo maravilloso que Dios les permite vivir. No para andar entre el mundo y la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no. No para ser tibios e indiferentes, sino para ser santos y servir a Dios. Aprovechen, aprovechen. Desgástense para el Señor, porque vendrá un tiempo donde eso cambiará, ya no podrán hacerlo. Seguirán sirviendo a Dios de pronto, pero desde otras prioridades. Ya las cosas no serán iguales. Serán una bendición, pero aprovechen cada etapa de manera correcta para el Señor. Si nosotros hablamos de un joven en medio de la iglesia que le sirve a Dios, pues es David, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Uno pensaría que está perdiendo su tiempo. De pronto hasta sus amigos pueden decirle, estás perdiendo tu tiempo solo metido en esa iglesia, solo ahí, que cantando, que tocando la guitarra, no. Pero un día se va a dar cuenta que no perdió su tiempo. Su vida será una bendición, mire. Una bendición. Una bendición, hermanos. La juventud trae arrebato, emoción, acciones imprudentes que pueden opacar el testimonio del Evangelio. Por eso el llamado es, sean prudentes, de mente sobria, de control de sí mismos. Ese es el llamado, mire. Ese es el llamado. Aprovechen, jóvenes, este tiempo. Desgánsense para el Señor. Primera de Corintios 7, 32 al 33. Primera de Corintios 7, 32 al 33.
Un amigo en Ipiales ya tiene sus años y ha querido formar un hogar. Yo le digo, ¿y usted, hermano, ya tiene un trabajo estable? ¿Ya tiene un lugar donde vivir propio? No. Entonces, ¿cómo quiere formar un hogar? Prepárese y el Señor va abriendo puertas. Pero si usted no se prepara, no creo que lleve a su esposa a vivir con sus papás. Ya con 30, 40 años de edad, imagínense. Hay que prepararse, jóvenes, si quieren cumplir esas metas en el Señor un día. ¿Qué dice la palabra? Mire, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando habla de mundo no habla de algo malo, ¿no? Sino de las cosas cotidianas de la vida. Los que estamos casados, nuestra prioridad es nuestro hogar. Servimos al Señor, pero no podemos darlo todo así porque descuidaremos nuestro hogar. Pero el que es soltero puede entregar su vida totalmente, mire. Desgástese para el Señor, joven. Los jóvenes deben dejar de ser niños, hermanos, y pasar a ser hombres. Un documental que estaba mirando la vez pasada decía que el carácter de los jóvenes de hoy en día ha cambiado. Antes eran jóvenes motivados a crecer en carácter y responsabilidad, mire. En mi época éramos jóvenes con responsabilidades que aprendimos a trabajar desde que éramos niños, mire. Yo me acuerdo cogía un costalado de gorras y nos íbamos con mi primo cuando tenía 12 años a vender a los pueblos gorras, mire, a trabajar. A veces no lográbamos juntar ni para el pasaje de vuelta. Nos tocaba 7 kilómetros caminando y con una bolsa de pan para comer en el camino. Pero ¿sabe qué aprendió uno? Responsabilidad. Que la plata no cae de los árboles. Ay, papá, necesito que me compres otro Xbox, que el mío se me dañó. Ay, mijito, ya voy a comprárselo, ya, mijito. Porque muchos jóvenes piensan que la plata crece en los árboles. Que el papá va nomás, a ver cuánto necesito, ya tengo. Se requiere esfuerzo, dedicación, molerse el lomo muchas veces para conseguir el dinero. Pero esta generación se ha vuelto así, mire, sin carácter, sin responsabilidad. Una generación de jóvenes encerrados en sus habitaciones y encerrados en sus complejos. Jóvenes pegados a una consola de videojuegos todo el día, a un celular. Jóvenes que ya no quieren estudiar, como les decía, solo quieren ser influencers. Y eso en la iglesia no es tan diferente. Son pocos los jóvenes que se comprometen de verdad con el Señor, mire. Pocos. Tristemente hay una generación de cristal que por todo se ofende, mire. Jóvenes sin objetivos claros que hoy quieren estudiar y mañana ya no. Que hoy empecé una carrera, mañana quiero otra carrera. No hay objetivos claros. Hay una generación de hombres de cristal, mire, a los que les han robado su masculinidad. Hombres inseguros, que ya no saben ni siquiera lo que son. Ay, me siento como mujer, de pronto soy mujer. Una generación de amanerados. Es triste, hermanos, pero hay que decirlo. Hombres amanerados, que uno ya no sabe si es hombre o no es hombre. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Por esta generación, mire, llena de ideologías y filosofías, que ya no está formando hombres de verdad firmes. ¿Y sabe por qué? Porque ha vuelto a los hombres débiles, delicados. Antes protegían los hombres, hoy se esconden. La otra vez miraba un video en YouTube, estaba el muchacho con la novia y llegó un asaltante a atracarla a la mujer. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? Se escondió y ahí estaba pendiente. Cuando ya se fue el man y le robó, ¿qué pasó? Dígamelo en realidad, si usted es esposo y va por la calle, a esa mujer le van a hacer daño, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos son? Sí, eso es hacia el varón, se enfrenta. Y no solo que alguien le vaya a hacer daño a su esposa, enfrenta las luchas de la vida. Que pasó algo en la casa y el esposo es el primero en estar llorando y por allá escondido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La esposa ya, cálmate. Él debería estar ahí. Una generación de hombres que les han robado la masculinidad. Las películas, las series, todo eso muestra, mire. Les han robado la masculinidad. Hombres de cristal encerrados en sus complejos.
Mis hermanos, la iglesia jamás debe dejarse contaminar de eso. Por ello, repito, es raro ver jóvenes que sirvan con compromiso y responsabilidad en medio de la congregación. ¿Cuál fue el mandato de Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Debe ser ejemplo, Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Nadie te diga, ay, tú eres joven, debe ser inconstante. No, que todos vean y digan, qué joven tan comprometido. Uy, ese joven es un ejemplo, qué tremendo. Eso es lo que le dice la palabra, mire. Jóvenes y varones que estamos hoy aquí, jóvenes y varones que estamos hoy aquí, siempre deberíamos recordar las palabras que David le dijo a su hijo Salomón antes de morir. Leámoslas, mire. Esas palabras siempre se las repito a mi hijo, mire, cuando nos reunimos a aprender la palabra. Primera de Reyes 2, 2 al 3. Primera de Reyes 2, 2 al 3. Estas deben iniciar las palabras que nosotros como padres le repitamos también a nuestros hijos, mire. Miren lo que le dijo. Primera de Reyes 2, 2 al 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Hermanos, con esto no quiero decir que uno como hombre no llore a veces. Y a veces sienta desánimo. Sí, es normal. Porque tampoco somos de piedra. Pero siempre el varón debe ir adelante de su familia. Debe ir adelante de su familia. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Recuerde, esfuérzate y sé hombre. Ese es el mandato, mis hermanos, para nosotros como varones, jóvenes, viejos, como estemos. Ese es el mandato. Por eso recuerden, para ser un joven de sobriedad, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Es la única manera, hermanos, de dominar los placeres y las locuras de la mundanalidad. Un hombre que no está centrado en Cristo y su palabra, el día de mañana fácilmente puede engañar a su esposa y caer en adulterio, abandonar a sus hijos, como pasa muchas veces. Esa es la clave, hermanos. Ser guiados por Cristo y su palabra cada día. Y jóvenes, la ley de Cristo no le niega al joven cristiano placeres sanos de la vida. No. Pero sí le manda a ser una persona sensata en sus actividades. Su juventud no es excusa para que actúe sin responsabilidad y dominio propio. Vaya a ver esos jóvenes que por un momento de arrebato dejaron embarazada a la novia y les tocó asumir como papás a los 15, 16 años. Por un momentico, mire, no es excusa. Me gusta esta palabra que dice Eclesiastés, no la busque, por el tiempo se la leo rápido. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, porque es una etapa muy bonita. Y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, escuchen ese pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En lo bueno y en lo malo que hagas. En lo bueno y en lo malo que hagas. Hace mucho tiempo conocí a una persona que embarazó a la novia, mire. Y al final los dos llegaron al punto de asesinar a su bebé en el vientre. Y ese joven ya es un adulto, mire. No hay día en que no se arrepienta de haber hecho eso. Y siempre se pregunta, ¿cómo estaría mi hijo ahorita? Tendría 12 años, tendría 20, ¿cómo estará? Pero ya no hay nada que hacer. Recuerden que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Las decisiones de tu juventud definen los resultados de tu futuro.
y muestran las consecuencias que vendrán con los años. Recuérdalo. La juventud bien llevada es una bendición en Cristo, jóvenes, para servir, para dar todo. Pero cuando el joven cristiano vive un cristianismo tibio, puede llevarlo a la indiferencia espiritual. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo que lees, lo que piensas, lo que hablas, lo que haces y con quién te juntas define tu destino. Por eso siempre busca personas que invoquen al Señor con un corazón limpio. Las amistades definen la vida de un joven, mire. Es una realidad. Pero dejémoslos a los jóvenes ya quietos, mire. Porque si no se me van. Tito 2:7. Ya estamos terminando, pero me regalan unos minuticos más. Recuerden que el anterior solo vimos 2 versículos. Mire de bonito el mandato que le da Pablo a Tito. Le dice: Tito, exhorta a los jóvenes, exhórtalos a que den testimonio. Pero le dice algo importante: pero tú, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no basta con que les hables, Tito, tú dales ejemplo. En la enseñanza, mostrando integridad. ¿Y sabe qué? Seriedad. Es triste ver iglesias donde las reuniones de jóvenes son shows. Ay, decoremos esto, que hoy es el día de ni sé qué, y los jóvenes llegan vestidos de payasos y todo. No, Dios manda al joven a que sea serio en las cosas de Dios. Que podemos divertirnos, sí, hacer un campamento, una salida, un partido de fútbol, muchas cosas. Pero las cosas de Dios son serias. Tito, al igual que Timoteo, era un hombre joven, mira. ¿Y qué debía hacer? Ejemplo a los creyentes. Él tenía la obligación de evidenciar las cualidades morales y espirituales sobre las cuales iba a amonestar a los otros. Si él amonestaba a los creyentes a que den testimonio y no lo daba, era un hipócrita. Era un hipócrita, mire. Su compromiso principal, ¿con qué era? Con la verdad doctrinal. Una enseñanza bíblica sana de testimonio. Su conducta debía evidenciar sensatez, sobriedad, seriedad. Debía tomar las cosas seriamente. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros como padres podemos hablarle a nuestros hijos todo el día, pero si no les damos ejemplo, eso no sirve de nada. Eso se lo lleva el viento. Ellos van a ver un 90% de nuestro ejemplo y un 10% de nuestras palabras. Mire. Si Tito no vivía lo que enseñaba, sería un hipócrita. Y tarde que temprano desertaría del ministerio, como lo hizo Demas. Ya que cuando no hay convicciones claras, no hay testimonio. Aquí hemos tenido muchos jóvenes sirviendo hace muchos años. ¿Dónde están? En el mundo. No había convicciones claras y se fueron al mundo, mire. Nos volvemos inconstantes y sin compromiso cuando no hay convicciones. Y no seremos estables en nuestra vida espiritual. Así hay gente, hoy viene a la iglesia, vuelve a los 2 meses, estuvo en otra iglesia, hoy volvió, hoy se fue, hoy nunca echa raíces, mire, nunca. Y no es lo que Dios quiere. Y no es lo que Dios quiere. Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable. ¿Qué es lo que debía mostrar Tito? Una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Esto complementa el verso anterior, hermanos. Esta enseñanza que debía mostrar sin integridad y seriedad, debía ser una palabra sana e irreprochable. Y no solo en un sermón, en la vida diaria. En la vida diaria. Nadie debía decir nada malo de Tito ni de sus palabras, mire.
ni de sus acciones. No en un punto de perfección, pero Tito debía ser una persona irreprensible, 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 estar por encima de cualquier acusación. De modo que el adversario se avergüence. ¿Quién era el adversario? No van a decir el diablo, ¿no? ¿Quién era el adversario? ¿Quién? Cualquier inconverso, cualquier pagano, cualquier judío, por ejemplo los judaizantes de Creta, que al ver el testimonio del creyente sienta vergüenza de señalarlo o acusarlo, porque no le ven nada. Uy, ese hombre es íntegro, yo no veo de qué acusarlo. Se ha visto que cuando un inconverso ataca a un cristiano, trata de llevarlo como a pecar, ¿no? Ay, no, un chistecito, mira, un chistecito, eso no es malo. A ver, tómate estica, eso no es malo. Siempre trata de llevarlo como a negar su fe. Pero cuando el cristiano se mantiene firme, ¿qué hace el inconverso? Se avergüenza, porque no pudo someterlo. De pronto no se convierte, pero sí evidencia un testimonio real de un cristiano, mire. Lo evidencia. Y ese es el punto de Tito en lo que hemos aprendido, el testimonio. El testimonio, mire. El testimonio. Aunque siempre habrá casos de malos testimonios. Personas que dicen ser creyentes, van por la calle, van en el bus, lo empujaron y se le acabó el cristiano ahí. ¿Y cómo así que me empuje y usted no sabe quién soy yo? Triste, pero hay personas así, mire. Triste, que dan mal testimonio. Mal testimonio. Lógicamente, hermanos, podemos fallar, podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos muchas veces. Podemos fallar. Pero un creyente verdadero siempre buscará agradar a su Señor. ¿Recuerda a Pedro? Pedro era impetuoso y arrebatado, pero después fue formado como un hombre de testimonio. Aprendió la lección. Y mire lo que escribió el mismo Pedro. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Ya estamos terminando, mire. Eso les da ánimo para que... Primera de Pedro 2, 11 al 12. Amados, dice Pedro, mire, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Manteniendo qué? Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En la mayoría de los casos, ¿quién los que más atacan a un cristiano? Su familia inconversa. ¿Se ha dado cuenta? Ay, velo el cristiano, y vos no es que vas a la iglesia, y vos no es que lees la Biblia. La familia cristiana, tristemente, mire. Tratan de ridiculizar y objetar la fe. Por eso debemos estar siempre atentos y preparados. Pablo termina con los jóvenes ya, ahora sí ya. Ahora sí va a pasar con otro grupito, ya para ir terminando. Tito 2:9. Tito 2:9. Dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Mire, el contexto de los siervos en la época de Pablo era particular. Originalmente, ¿qué eran ellos? Esclavos, tanto hombres como mujeres como niños, en el Imperio Romano y en gran parte del mundo antiguo. Ellos eran propiedad de sus amos, esclavos. Tenían pocos derechos civiles y muchos de ellos eran tratados un poco mejor que a sus animales domésticos, imagínense, un poquito mejor. Pero siendo siervos creyentes, ¿qué debían hacer? Dar buen testimonio delante de sus amos. Colosenses 3:22, se lo leo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Mire, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Mire, en esa época ser siervos implicaba muchas veces recibir malos tratos, desprecios, humillaciones. Eran ocasiones donde el creyente
debía honrar a Cristo, así tuviera los deseos de rebelarse o vengarse. Imagínese que a usted lo golpeen o lo traten mal. ¿Qué quiere hacer en su carne? Uy, quiero cogerlo a ese amo y acabarlo. Pero usted era cristiano, ¿qué debía hacer? Dar buen testimonio. Dar buen testimonio. Hoy en día este término, ¿a quién se aplicaría? A los empleados, mire. Si bien un empleado no es un esclavo, aunque hay casos de casos. Pobres empleados que a veces los cogen como esclavos, ¿no? Usted me trabaja de 6 a 6, de lunes a domingo. No, ese pobre es un esclavo, mire. Sí, injusticias. ¿Sí? Hay casos de casos por eso, mire. ¿Sí? Pero mire, un empleado está sometido a un jefe y a una organización. Por eso, qué bendición que debe ser tener un jefe creyente, mire. Debe ser una bendición. No para aprovecharse, ¿no? Sino para hacer las cosas de mejor manera, mire. Uy, hermano, yo no quiero un jefe creyente porque se da cuenta lo que hago. Muchos dirían, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, hermanos, nuestros jefes no son creyentes. Son inconversos. ¿Y qué debemos hacer? Someternos. Someternos. Aunque jamás en cosas que atenten contra Cristo y su palabra. Si su jefe le dice, venga, fírmeme este documento que hice maquillé unos informes, fírmemelo. Y usted, no, usted tiene que firmármelo porque es mi empleado. No podemos someternos en esas cosas, mire. ¿Sí? Jamás. En cosas que vayan en contra de Cristo y su palabra. Dice Pablo, que agraden en todo. Esto implicaría en todo lo correcto y permitido. En todo lo correcto y permitido. Si tu jefe te asigna una labor, debes cumplirla de la mejor manera, así sea difícil o no te guste. Si es correcta, lógicamente, ¿no? Y con ello darás un buen testimonio delante de los que te rodean. Hermanos, como creyentes debemos someternos a los jefes, agradar a las personas para las que trabajamos. Trátese de jefes incrédulos o trátese de hermanos en la fe, justos o injustos, amables o crueles. Efesios 6, 5 al 9, ese sí leámoslo, que ya estamos en la recta final. Y no se duerma, lo grabamos. Efesios 6, 5 al 9. Mire lo que dice, escuche lo que dice, es larguito pero es bueno. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y también va para los jefes cristianos, mire, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Claro y contundente, mire. Dice Pablo, no sean respondones. ¿Cómo es una persona respondona? A todo le busca, ¿no? Mira, quiero que hagas, no, yo sí no. Pero quiero que me, no, yo sí no, por favor. Ay, no me mande, no, yo sí no. No sean respondones, no discutan con ellos, no sean peleoneros, es la palabra, mire. Hay personas que reciben una orden de su jefe y la cumplen de mala gana. Ay, no, qué piedra yo tener que hacer esto. O a regañadientes, o de la peor manera, o discuten. La cuestión, hermanos, no es quién tenga la razón en una controversia, sino cuál debe ser la actitud correcta del que lleva el nombre de Cristo. Su jefe no es creyente, pero usted sí. ¿Cómo debe comportarse? Y es cierto, hermanos, que habrá órdenes que no nos gustarán mucho, ya sea por lo complicado de hacer o porque son injustas de pronto. El mandato es, recibámoslas de la mejor manera. Y si hay que hacer un comentario, hagámoslo de la mejor manera, con respeto y amabilidad. Jefe, una palabrita, es que mira, a mí no me parece esto, por esto, respetuosamente, mire. Y ojo, eso no implica dejarnos poner el pie en la cabeza y que se aprovechen de nosotros. No. El punto es dar testimonio. Siempre buscar que el nombre de Dios no sea blasfemado, ya sea como empleado o empleador.
Colosenses 4:1 dice: amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y vamos al último verso. Vamos al último verso. ¿Qué más les dice a los siervos? No defraudando, sino mostrándose fieles en algunas cosas, en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay personas que les gusta adornar, se ha visto sobre todo las mujeres, ¿no? Llega Navidad y dice: ay, voy a adornar la casa, y le pone todo bien bonito, el árbol de Navidad, los pendones, lo que le meta ahí. Ay, voy a adornar los 15 años de mi hija, y eso adornan bien bonito. Aquí hay un mandato para todos los creyentes: adornar, mire. Pero adornar algo mucho más importante, ¿sabe qué? La doctrina de nuestro Salvador, la doctrina de Dios. ¿Cuál es el fin de mostrar un buen testimonio, hermanos? Evidenciar a Cristo en cada acción o palabra. No defraudando, mire. Este no defraudando es un término que se usaba para aludir al desfalco. ¿Qué es el desfalco? Cogerse plática que no era suya. Y a la malversación de fondos, mire. Mire, era una práctica común entre los esclavos de la época tomar parte del caudal que les daban a cuidar. O sea, meter la mano donde no debían, ¿no? El Judas era así, ¿no? Era ladrón. Era una práctica común en esos tiempos, mire. Y hoy prevalece la idea entre los inconversos. ¿Cuál es la idea que prevalece entre los inconversos? De que al empleado se le permite tomar cosas del jefe o de la empresa, ¿cierto? Amén, hermano, no va a decir amén. Las personas razonan así, mire: el jefe es rico o la empresa es grande, y no echará de menos esto o aquello. Él tiene mucho y es justo que yo me lo lleve. Además, he trabajado duro, me lo merezco. Eso dicen la gente en el mundo, mire. Y por ello es común que el empleado en este mundo se lleve cosas de la oficina, ¿no? Yo recuerdo una vez que hicimos un compartir en la casa de un compañero con todos los de la oficina. Cuando yo veo un teclado, y este teclado se parece a los de la oficina, ¿o? Y este mouse, y cuando lo volteo hasta la placa tenía. Y en serio, no es ficción. Se estaba robando las cosas, imagínense. Una persona deshonesta. Ay, hermano, pero es que este lápiz de la empresa es un lapicito, ¿quién lo va a echar de menos? ¿Es robar o no es robar? Ay, es que me lo merezco, he trabajado muy duro. Es robar. El Señor no te va a decir: listo, sí, te lo mereces. No, eso es robar, hermanos. Debemos dar testimonio. Imagínense que por las cámaras lo vean. Uy, vea, me dice que es cristiano y robándose los clips de la oficina, mire. Las hojas. No, hermanos, debemos dar testimonio, mire. Debemos dar testimonio claro. Es común en el mundo que hagan eso. Es común que un maestro de obra, usted lo contrate y a veces se roba el material sobrante. Ah, no, esta pintura me la llevo, me sobró. No la devuelven muchas veces, mire. Por eso siempre que buscamos a alguien que nos haga un trabajo en la casa, ¿a quién buscamos? Pues cristianos sí, pero a veces no hay cristianos que hagan todo. Buscamos personas que sean honestas, que tengan un buen comentario de otros. ¿Se lo contrató? ¿Cómo es? No, si es honesto, si es bien. Ah, listo, yo lo contrato, mire. ¿Sí? Que sean de testimonio, honestos. Y por eso he escuchado a gente decir: contraté a esta persona, era cristiana y me dejó mal hechas las cosas, o me robó. ¿Qué testimonio es ese, hermanos? Terrible, mire, terrible. El pastor, rapidito, no le quito más tiempo. El pastor Chuy Olivares contaba un testimonio. Cuando él era joven cristiano, salió a buscar trabajo en una empresa. No tenía experiencia, su hoja de vida era pequeñita. Y cuando llegaron, lo entrevistaron y le dijeron: listo, como que no le vamos a dar el trabajo a este señor, a este muchacho. Una pregunta: ¿y usted por qué lleva una Biblia así en la mano? Soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Contratado. Y él: uy, ¿cómo así? ¿Y por qué me contrataron tan rápido? Mire, aquí hemos tenido muchos empleados, pero el último empleado que tuvimos y se fue de la empresa porque consiguió un mejor trabajo era cristiano. El mejor empleado que hemos tenido. Trabajador, honrado, puntual, todo. Y si usted va a ser así, el trabajo es suyo, mire.
Pero puede ser lo contrario, ¿no? Tuvimos uno que era cristiano, pero eso lo vivía durmiendo, mire. Terrible el testimonio. ¿Sí? El cristiano siempre debe ser una persona honesta, no importando la injusticia supuesta o real que se encuentre. Una persona honesta, leal, fiel en todo. ¿Para qué? Para que adornen, mire. El verbo griego que aquí se traduce adornen, ¿sabe cuál es? Cosmosin, que significa poner en orden, que engalanen, que hagan atractiva la enseñanza del Evangelio. Que la gente cuando escuche el Evangelio diga, yo conocí a un cristiano que fue muy buen cristiano, quiero conocer a ese Dios que ustedes hablan. Adornen la doctrina, que adornen la doctrina, mire, que la hagan atractiva. Así como el falso cristiano evidencia un evangelio desordenado y falso, el verdadero cristiano debe adornar el evangelio, mostrando una realidad clara, firme, ordenada. En conclusión, mis hermanos, para finalizar ya, mire, llegué a punto, mire. ¿Cuál es el llamado para todo creyente? Sea joven, sea anciano, sea mayor, sea mujer, sea hombre. ¿Cuál es el llamado? Dar un buen testimonio. Reflejar en todo aspecto el testimonio cristiano, mire. No solo en lo que creemos, no solo cómo vestimos, en todo, cómo actuamos, en lo que pensamos. Nuestras convicciones cristianas deben dirigir nuestras decisiones y pensamientos. Ahora que estamos en épocas electorales, es contradictorio ver a personas que dicen ser cristianos, pero defienden a aquellos que apoyan el aborto, el homosexualismo, aquellos que blasfeman de Dios. Es contradictorio, uno dice, pero es como un judío apoyando a Hitler. O sea, no tiene sentido, no me cabe en la cabeza. Seamos coherentes, hermanos, con lo que creemos y cómo actuamos en esta sociedad que nos observa. Mire, el cristiano está en el ojo del huracán. Usted sale a la calle y la gente lo observa a usted. Cómo anda en el bus, a quién mira, qué habla, qué dice, qué escucha, todo. Somos carta abierta al mundo. Ellos pueden leer lo falso del evangelio, si lo creen, o pueden leer la verdad del evangelio en Cristo en nosotros, porque somos cartas abiertas. Estemos donde estemos, en medio de la sociedad y del mundo, reflejemos a Cristo en lo que decimos, creemos y actuamos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendiciones. Oremos. Fue mucha información, hermanos, pero ahí va a tener la grabación para que la escuche por pedacitos ahí. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Señor Dios poderoso, permite, Señor, que nos llevemos esta última reflexión a nuestras vidas. Adornar la doctrina de Cristo, adornar el Evangelio, la palabra del Señor. Que donde quiera que estemos, Dios, podamos hacerlo, Señor. Que puedan haber ancianos y ancianas de bendición en medio de esta congregación. Que puedan enseñar a las jóvenes a ser buenas esposas y buenas madres. Que pueda haber también jóvenes de testimonio en medio de esta congregación. Jóvenes comprometidos con la iglesia. Jóvenes que no les dé miedo decir que son cristianos. Que desgasten su juventud para Cristo, que es la mayor decisión que pueden tomar. Que pueda haber también empleados de testimonio. Que donde quiera que estemos en medio de la sociedad, que donde quiera que hablemos y actuemos, podamos evidenciar a Cristo. Que seamos una luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser sal en medio de la corrupción, Señor. Gracias por tu iglesia, Dios. Dejamos todo esto en tus benditas manos y te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.